¿Por qué vibran las máquinas rotativas? Las máquinas rotativas, producto de su principio operacional, generan fuerzas centrífugas. La fuerza centrífuga está asociada a la velocidad de giro de los rotores. Obviamente son máquinas rotativas y la velocidad de giro entonces desarrollará fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es la principal fuente de vibración en un equipo rotativo. Las fuerzas centrífugas generarán vibraciones sincronizadas con esta velocidad de giro. En un patrón vibracional, en un gráfico de vibraciones, nosotros podemos identificar estas fuerzas centrífugas independientemente de sus valores, independientemente de que si hay una reducción, una multiplicación en la máquina, todas estas fuerzas centrífugas generarán componentes de frecuencia individuales, independientes, que se manifestarán en la señal de vibración. Así que las podemos identificar claramente. La amplitud, es decir, la fuerza que están generando estas fuerzas centrífugas, la redundancia, y la frecuencia a la que ellas se están produciendo. Podemos de esta manera identificar si la fuerza centrífuga que se está produciendo viene desde el motor o viene desde un equipo conducido, bien sea desde una multiplicación de velocidad o una reducción de velocidad. Son totalmente identificables dentro del patrón de vibración. Las fuerzas centrífugas son fuerzas inherentes. No es un problema que las máquinas vibren a esta frecuencia. Son producto del principio operacional. Son fuerzas inherentes a la operación de la máquina. Lo importante en este caso es mantenerlas controladas a niveles de amplitud seguros dentro de límites permisibles estandarizados que garanticen una operación confiable, segura de los equipos y un mínimo desgaste de sus componentes. Asimismo, la operación de los equipos, la misma velocidad de giro genera impactos en las operaciones, producto del contacto metal-metal, incluso algunos componentes de máquinas como engranajes, por ejemplo, generan impactos, generan ciertos niveles de fricción y roce producto de su propia operación. Así que también son fuerzas que se manifiestan en el patrón vibratorio. Las frecuencias con que engrana un engranaje con un piñón son frecuencias inherentes a la operación de la máquina. Es lo esperado al monitorear una caja de engranaje multiplicadora reductora. Esperamos que se presente esa fuerza de fricción producto del engranado. Lo importante aquí es, otra vez, mantenerla dentro de niveles de amplitud seguros, niveles de amplitud dentro de límites permisibles. Así que pasa a ser una frecuencia de engranado, por ejemplo, una frecuencia inherente a la operación de las máquinas. Hay fricción y roce también en los rodamientos de máquinas. Obviamente, la lubricación disminuye la fricción, controla la fricción, pero siempre hay niveles de fricción presentes, siempre hay un contacto metal-metal que puede manifestarse dentro del patrón de vibración. Obviamente también son fuerzas que queremos tener controladas. Son identificables totalmente y el origen de estas fuerzas de fricción, de roce, y así podemos identificar de esta forma la causa de los problemas y obviamente eh, tomar las acciones correctivas para controlarlas. Hay otros tipos de fuerzas presentes, como fuerzas hidráulicas. Tal es el caso de las que se presentan en equipos hidráulicos como bombas, centrífugas, por ejemplo, en las que la interacción del impulsor con el fluido que se maneja va a generar cargas hidráulicas y estas cargas hidráulicas también se van a manifestar en el patrón vibratorio de las máquinas. Son también frecuencias inherentes a la operación, es decir, lo esperamos dentro del patrón vibratorio de la maquinaria, sobre todo estos equipos que manejan fluidos. Eh, las fuerzas hidráulicas también hay que mantenerlas controladas. Si bien son inherentes, queremos que la amplitud de vibración generada por estas fuerzas se mantenga dentro de ciertos límites. Otras fuerzas quizás menos deseadas son aquellas producto de tensiones y precargas que se introducen durante el ensamblaje de máquinas, producto de la desalineación, producto de las holguras presentes en los equipos, incluso tensiones de tubería, pueden generar ciertas restricciones o precargas en las máquinas, tensiones, que van a generar también un patrón vibratorio. Patrones vibratorios que pueden ser indeseados, pueden generar fallas, aceleran el desgaste, pero se van a manifestar en la señal de vibración. Podemos identificar esas tensiones, esas fuerzas no deseadas, producto de estas fallas y así diagnosticarlas y poder corregirlas. Hay otro tipo de fuerzas también presentes en equipos particulares como motores, generadores, bien sean motores de corriente alterna o motores de corriente continua, van a presentarse allí fuerzas del tipo electromagnético. Estas son máquinas electromecánicas
en la que se interactúa con electricidad, electromagnetismo, y estos son fuerzas físicas, fuerzas que de alguna manera también influyen en el patrón vibracional de la maquinaria, pero son otra vez totalmente identificables, predefinidas dentro de lo esperado en la línea base vibratoria. Algunas otras fuerzas presentes en las máquinas o patrones vibratorios que se pueden producir debido a solturas, bien sea que éstas sean introducidas durante el proceso de ensamblaje o que se produzcan por efecto del desgaste, problemas asociados a la rigidez de la máquina, como partes flojas, estructuras débiles, pernos flojos, pueden incorporar también un patrón vibratorio muy particular. Frecuencias naturales que pueden ser excitadas por las mismas fuerzas presentes, las mismas fuerzas de impacto, las mismas fuerzas centrífugas pueden excitar frecuencias naturales y producir patrones muy característicos en la señal de la vibración. En conclusión, ¿por qué vibran las máquinas? Porque las máquinas generan fuerzas, fuerzas inherentes producto de su propia operación y fuerzas que se pueden manifestar debido a presencia de fallas o presencia del desgaste en la maquinaria rotativa. Lo cierto del caso es que todas estas fuerzas son identificables. Todas estas fuerzas son individuales, presentan niveles de amplitud individuales y niveles de frecuencia individuales. Es así como en un patrón de vibración, en un gráfico de vibración, nosotros podemos identificar cada una de estas fuerzas, buscar su origen y de esta manera encontrar la forma de corregirlas, de controlarlas para que la operación sea lo más suave posible, lo más segura posible para mitigar el desgaste y para tener una operación confiable de la maquinaria rotativa.